Diga, agradecidos nuevamente con nuestro Dios por la oportunidad muy especial que nos concede poder compartiendo lo que es su bendita y poderosa palabra. En realidad, pues, esto no es impulsado por el esfuerzo, el conocimiento humano, sino siempre por el amor que Dios tiene para con la humanidad, con el amor grande que Dios tiene para con el hombre. Y en esta noche hemos tomado un texto del evangelista Lucas en su capítulo 19, verso 10. Es una historia muy conocida donde nos habla del encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo. En este encuentro entre Jesús y Zaqueo, registrado solamente por el evangelista Lucas, muestra el valor que Jesús da a las personas despreciadas por las autoridades religiosas. En cierta manera, este acontecimiento resume toda la actividad pública de Jesús. Pero vamos a tomar un texto del capítulo 19, y es el texto número 10, dándole lectura, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, por tu palabra. Solamente te suplico, Dios, en esta noche, añade bendición a esta bendición, Padre, en el nombre de Jesús. No sea, Padre amado, siempre impulsado por las emociones humanas, Dios eterno, por favor te lo pido. Si es palabra de hombre, sujeta mi lengua. Si es palabra de Dios, suelta mi lengua, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido en esta noche por el poder de su palabra. Amén y amén. Bien, esta historia, como se lo decía al principio, es una historia bastante conocida, pero miramos el acontecimiento. En este acontecimiento estamos mirando que aquí se resume toda la actividad pública de Jesús cuando vino a esa tierra. Cuando Jesús vino a valorar a aquellas personas que eran despreciadas por los líderes religiosos, por aquella gente que creía que solamente para ellos era la salvación, que solamente para ellos era el perdón. Pues en esta noche le hemos puesto un tema, y el tema es: la gracia de Dios es mayor que el pecado humano. La gracia de Dios es mayor que el pecado humano. En esta historia nos damos cuenta de que cuando Jesús iba pasando en Jericó, cuando iba pasando por aquella ciudad, este hombre llamado Zaqueo quería saber quién era Jesús. Este hombre quería conocer al famoso Jesús, aquel hombre que levantaba a los paralíticos, aquel hombre que sanaba a los leprosos, aquel hombre que perdonaba el pecado, no importaba la índole de pecado que fuera. Él quería conocer a aquel hombre que hacía hablar a los mudos, quería saber quién era Jesús. Pero dice la Biblia que este hombre era jefe de los cobradores de impuestos. En aquellos tiempos, un cobrador de impuestos era alguien que lo aborrecían los judíos, era alguien que lo trataban como un ladrón. ¿Por qué? Porque las autoridades romanas le ponían un precio que él tenía que llevar. Entonces él tenía que acceder, como decirlo de esta manera, a robar para poder sacar su propio sueldo o sacar ganancias deshonestas. Se le facilitaba cuando él cobraba los impuestos. Este hombre era aborrecido, pero registra la Biblia, bendita sea la misericordia de Jehová. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Lo registra la palabra. Entonces lo comprobamos bíblicamente. Por eso el tema es: la gracia de Dios es mayor que el pecado humano. Dios, en su gran misericordia, en su infinita bondad, lo podemos ver registrado en este relato de Zaqueo. Era un hombre despreciado, era un hombre aborrecido, pero él escuchó hablar de Jesús y él dijo: tengo que acercarme. Pero dice la palabra que la multitud no lo dejaba avanzar, pero él comenzó con su ideología, él comenzó bajo las fuerzas humanas. Él dijo:
se acercó a un palo sicómoro, según lo que registra la palabra, e intentó subirse para ver al maestro. Pero cada cosa tiene que simboliza algo, porque si comienzas a analizar lo que dice la Biblia, está diciendo que la multitud no lo dejaba pasar, está diciendo que la multitud no lo dejaba avanzar. Cuando comenzamos a ver qué era la multitud, eran los comentarios que le hacían. Estaban diciendo que Zaqueo era un ladrón, estaban diciendo que Zaqueo era alguien que no se merecía el perdón, estaban diciendo que era alguien menospreciado, aborrecido por los mismos, por la misma sociedad, por la misma gente, por los mismos líderes religiosos. Pero mira qué lindo, eso es lo lindo cuando comenzamos a escudriñar, cuando comenzamos a comerlos lo que es la palabra. Encontramos en la Biblia que se le acerca un hombre principal a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pero mira qué lindo, Jesús no le responde con aquella gran arrogancia, no le responde con aquel gran orgullo de haberle dicho: eres el único que se da cuenta que soy bueno en esta tierra. No, registra la Biblia que Jesús le responde y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente mi Padre Celestial. Jesús él mismo, ¿por qué lo decía de esta manera? Porque él reconocía que en esta tierra estamos rodeados de mucha debilidad. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que estamos rodeados de mucha debilidad, de mucha contaminación. No podemos creernos que somos superiores a otro. Pero mira, dice la palabra que este hombre llamado Zaqueo, irónicamente la palabra Zaqueo significa alguien puro, alguien inocente, pero mira hasta dónde había llegado. Prácticamente lo miraban como un ladrón, pero Jesús lo miraba como alguien que necesitaba. Jesús lo miraba como alguien que tenía un vacío en su corazón, como alguien que sabía que no era la plata lo que iba a cubrir aquel vacío en él, la necesidad que él tenía. Dice la palabra que este hombre se rebuscó y fue a buscar y se subió a un árbol sicómoro. Sabes que el árbol sicómoro simboliza cómo son las ideas del hombre. El hombre quiere acercarse a Dios bajo sus propios pensamientos. El hombre quiere acercarse a Dios bajo sus propias ideas. Pero dice la Biblia, Romanos capítulo 9, verso 16, puedes encontrar donde dice la palabra: no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Cuando encontramos ese texto, nos damos cuenta que Dios nos está diciendo: no es por los méritos, no es por lo que hagas, no es porque seas dadivoso, no es porque seas alguien que da muchas cosas, no, que ayudas, no, sino que nos está diciendo: es por la misericordia mía, bendita sea la misericordia de Jehová. Es por eso que dice la Biblia que no es del que quiere, no es del que corre, sino de nuestro Dios quien tiene misericordia. Y quiero aclararte algo: Dios no está condenando a nadie, Dios no está menospreciando a nadie. Mira que este hombre, dice la palabra, que Jesús le dijo que se fuera rápidamente para su casa, porque se bajara de ese árbol, que se fuera rápidamente para su casa, porque ahora había llegado la salvación a ese lugar. Bendito sea Dios. Pero había gente que comenzó a murmurar. Había gente que comenzó a decir: si este fuera Jesús, mira Jesús con quién se está mezclando, mira Jesús con quién se está metiendo, mira Jesús a dónde está llegando. Y usted y yo nos damos cuenta que dice la Biblia que cuando Cristo vino a la tierra, vino a buscar, vino a salvar, vino a perdonar lo aborrecido, Él vino a amarlo, lo enfermo, Él vino a sanarlo, aquello donde no había esperanza, aquello que se convertía en una oscuridad, Él vino a hacer luz en las tinieblas, dice la palabra. ¿Sabes? Este hombre Zaqueo se subió a aquel árbol sicómoro por sus propios esfuerzos, por su propia fuerza. Él quería llegar. Pero ¿sabes algo? La capacidad o el esfuerzo humano no son factores determinantes para que Dios tenga misericordia. La capacidad y los esfuerzos humanos no son factores determinantes para que Dios tenga misericordia. Todo depende de su soberana voluntad,
Bendito sea Dios. Pero sabes, cuando Dios mira el deseo, el anhelo de aquella persona de quererse acercar a Él, Jesús nunca menosprecia a nadie. Jesús nunca va a rechazar a nadie.